Buenas tardes a todos, esto es Psicobélicos, el podcast donde hablamos de salud mental y de un sistema de salud que es como tu ex, te promete que te va a acompañar toda la vida y al final, tácata, te clava el visto. Sí. Queremos dar una continuidad, digamos, al tema que empezamos la semana pasada, como de uso de tecnologías y toda esta cosa, pero también aprovechando mucho el comentario al que respondimos recientemente de TikTok respecto al uso de inteligencias artificiales en salud mental, y darle, digamos, un cierre precisamente a ese tema, hablando pues con lo que vamos a hablar hoy. Sí, gracias darle un cierre, no porque estemos mamados de esos comentarios ni del tipo en cuestión, porque pues no, de hecho muchísimas gracias, estamos lo más de contentos. Sí. Pero sí es necesario como ya llegar a una conclusión para poder avanzar en la vida. De eso se trata la vida, de cerrar ciclos y avanzar. O si no, nos vamos a quedar hablando de inteligencia artificial toda la vida. Se pueden cortar el pelo para cerrar ciclos. Sí, como alguien en este podcast. Bueno, y entonces pues yo creo que es importante dar como un contexto respecto a la salud mental y algunas cifras que son importantes, no solo en Colombia, sino a nivel global. Entonces, estas cifras tienen que ver un poco con las enfermedades mentales y los sistemas de salud. Más o menos en Colombia somos de 1 a 3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Eso es un déficit bien bárbaro, ¿no? Yo creo que es más fácil conseguir un cajero del éxito que un psiquiatra. Y la mayoría de los psiquiatras estamos, digamos que viviendo o trabajando en las grandes ciudades, ¿sí? Lo que se llama la centralización de la salud. Básicamente, ¿sí? Por varios factores, pero pues esto hace que personas que viven en un pueblo tengan dificultades para acceder a los servicios de un psiquiatra. Ahora, si hablamos, esto no es solo en Colombia, ¿no? Porque uno pues, le echa mierda al país de uno, pero pues tampoco. A nivel global, más o menos en el promedio del mundo, resulta siendo un psiquiatra por cada 100.000 habitantes. Y en países pobres o extremadamente pobres, incluso es menos de uno, ¿sí? Por cada 100.000 habitantes. Esto también sucede con los psicólogos, por ejemplo. En psicología se ven más o menos 0,6 psicólogos, 0,7 trabajadores sociales. Sí, es difícil acceder a estos servicios de salud teniendo en cuenta que en el mundo hay más o menos 1.000 millones de personas con una enfermedad mental. Sí, eso es un montón de gente. Eh, y pues más o menos el 70-80% de estas personas no se tratan efectivamente. Esto se puede extrapolar al contexto colombiano, ¿sí? Esto es importante, pero el contexto colombiano de manera general. Seguramente si nos vamos a zonas rurales, estas proporciones son completamente diferentes. Entonces, pues claro, creo que este déficit de profesionales de salud mental, este déficit de instalaciones, este abandono de los sistemas de salud, hace que pues empiezan a emerger herramientas como aplicaciones donde la gente puede meditar, respirar, tener un diario respecto a sus situaciones, a sus sentimientos. Y desde el 2022, con la llegada de ChatGPT, que es como la inteligencia artificial como más popular, ¿sí? El modelo de lenguaje siendo inteligencia artificial más popular, pues se empieza todo esto de usarla como asistente en salud mental y en algunos casos como el de algunas personas que comentaron en el video anterior, como el terapeuta personal. Sí, yo creo que esto, digamos, esta introducción es importante porque también explica mucho, no porque estamos en contra de, sino porque se buscan precisamente estas herramientas, pero también porque termina siendo peligroso de alguna manera solo tener estas herramientas, ¿sí? Pero al mismo tiempo entonces volvemos a un círculo en el que pues a veces solo hay estas herramientas, a veces solo hay acceso a este tipo de cosas porque el acceso a un especialista es demasiado complicado. Y pues como psiquiatras
seamos honestos, muchos médicos generales pues salen con conocimientos muy básicos y muy generales de lo que es la psiquiatría. Y finalmente a zonas rojas o zonas que tienen mucha dificultad un poco en acceso a especialistas, pues los pacientes primordialmente tienen un acceso a un médico general. No, y también el estigma. También. O sea, y también es uno como estudiante de medicina es más rimbombante estar poniendo tetas y culos y arreglando narices y sí, o sea, el narcosueño, o sea, ser parte del narcosueño desde la cirugía. Volviendo a la Sí, circularidad del podcast. no, claro, volviendo al claro, es más chévere estar poniendo tetas que ver una persona deprimida siendo un estudiante de medicina, ¿sí? Digamos que no es tan atractivo. Sí, de acuerdo. De acuerdo porque pienso que muchas veces nos dicen eso en las rotaciones, como es que esto es aburrido, o escuchar a una persona contar su historia y todo esto, pues, o es que, vean, ser psiquiatra es complicado porque es tocar la humanidad de uno con la de alguien más y eso a veces es difícil, ¿no? Por eso nosotros también vamos a terapia, pero digamos que en realidad yo creo que acá lo importante y lo que creo que también queremos tocar un poco es cómo las inteligencias artificiales son una ayuda, ¿sí? Son una herramienta, son un propulsor de alguna manera o muchas veces una primera alarma que te dice tienes que consultar, pero volvemos a lo de siempre y pues tienes que consultar significa no te quedes solo con ChatGPT, ¿sí? O no te quedes solo con tu inteligencia artificial, porque he visto un montón de aplicaciones con inteligencia artificial que son acompañantes emocionales y todas estas cosas que a mí en lo personal me parece magnífico para un momento puntual en la vida o para una cosa emocional que uno sabe que está limitada, ¿sí? Pero realmente, evidentemente los humanos no tenemos la sagacidad que tiene quizás una máquina o que tiene quizás un algoritmo, pero tampoco existe la capacidad de conectar y lo que hablábamos también la vez pasada, esa capacidad de formar equipo y de saber que no estoy solo. Y en términos de eso, pues a mí me parece que si bien entiendo por qué lo buscan, entiendo por qué es una herramienta y entiendo por qué sirve como una herramienta, es eso, ¿sí? Es una herramienta. Sí, claro, es un asistente más. Sí, si uno en el ideal, en el mundo ideal, si uno tiene un problema de salud, en este caso de salud mental, uno debería tener asistencia por un especialista en psiquiatría, por un médico general, por un equipo de psicología, por un equipo de trabajo social, por un equipo de terapia ocupacional, ¿sí? Porque la salud mental no es solo estoy triste y ya, o estoy psicótico y ya, o cualquier cosa, no, es una situación compleja que tiene que ver con los contextos, pero yo creo que eso se hablará en otros capítulos. Pero sí, porque si no me quedo hablando de eso. Entonces, la inteligencia artificial en ese ideal entraría como un asistente más, ¿sí? Y un asistente que en ocasiones la gente lo usa en momentos muy puntuales, digamos, de crisis, pero tal vez no de crisis que requieran urgencias, ¿sí? Hay gente que necesita una validación puntual, no necesita, no sé, hay gente que necesita un consejo puntual, alguna cosa así, pero yo creo que el peligro aquí, como lo dijimos en los 773 videos que hemos hecho respecto a la inteligencia artificial, es que no puede reemplazar un terapeuta. Nuevamente, entendiendo el terapeuta. Ni un terapeuta, y ahí sí me meto un poco, ni una valoración por psiquiatría. Exacto, ni no. una valoración por psicología, ni nada Exactamente, de esto del equipo. Yo creo que termina siendo algo muy útil, un primer acceso de alguna manera de algunos pacientes a la salud mental, un primer acceso a me estoy sintiendo mal, tengo estos síntomas, yo no sé qué, pero no termina siendo suficiente para, ¿sí? Porque también me preocupa un poco que he visto que a veces incluso empiezan medicamentos y todo el asunto y he tenido colegas preguntarme cómo se formula un antidepresivo y la pregunta viene siendo, ellos piensan que nosotros formulamos antidepresivos a la loca. ¿Colegas psiquiatras? ¿Cómo? No, ¿cómo se te ocurre? Qué vergüenza. Yo sí iba a decir. No, colegas médicos que me dicen cómo escogen el antidepresivo, cómo yo no sé qué, y hay muchas cosas, interacciones medicamentosas, síntomas puntuales que uno dice, bueno, este probablemente le sirva mejor, este probablemente no tanto, ¿sí? Como que uno empieza a jugar con esas cosas, cosa que yo siento que
ChatGPT ayuda un montón con interacciones medicamentosas, o sea, médico que diga que no usa ChatGPT está diciendo mentiras, y no para qué hago con este paciente porque me parece muy paila, sino que realmente busque cosas como interacciones medicamentosas, que todos tenemos aplicaciones para eso, pero además como también el entendimiento de qué es lo mejor para un paciente cuando uno es el que lo está viendo. Yo pienso que la formulación de medicamentos irresponsable por parte de ChatGPT transgrede eso, ¿sí? O sea, transgrede de muchas maneras el tema de la experticia un poco sin decir que no sepa, ¿sí? Pero al mismo tiempo sí siento que pues termina, sí es la única opción que más se hace, ¿sí? Entonces esto termina siendo un podcast un poco desolador de no usen ChatGPT para autodiagnosticarse y para mandarse medicamentos, pero pues si no hay psiquiatra cerca y no hay un médico general que le haya parecido atractivo el tema, ¿sí? O que tenga, a mí me escriben médicos generales haciendo el rural todo el tiempo, de que le pongo, tengo una paciente así, yo no sé qué, si no tiene su plan B, que es escribirle a un especialista y preguntarle, entonces, ¿dónde quedamos? Claro, y no solo con el tema de los medicamentos, sino de la terapia. Un poco lo que hablábamos la semana pasada, y es que, claro, mucha gente recurre, o sea, a esta ausencia de servicios de salud. Está pues las ofertas privadas, y pues las ofertas privadas pues son costosas. Son costosas porque los profesionales tenemos que comer, son costosas porque en este país somos pobres, y pues muchas cosas son costosas. Sí, entonces estas opciones evidentemente y lastimosamente no son para todo el mundo. ¿Sí? Y por eso también empieza el tema de usar inteligencias artificiales. Es que es algo multifactorial, son muchas cosas. Sí, yo no creo que nuestro amigo Pepito use a ChatGPT como su terapeuta de confianza porque quiera, sino porque le toca. O sea, Es la emergencia. sí, no, él es así. Entonces, yo creo que sí. Ahora nos vamos a poner un poco ñoños, vamos a votar que tal. Creo que es importante. Sí. En el 2025 se realizó un estudio en el estudio de Stanford. No, para mencionar un poco algunos datos, estos ya lo han estudiado diferentes grupos en diferentes partes del mundo. Hay un estudio que se llama el estudio Stanford, que es de este año o del año pasado, donde sacan unas conclusiones como muy llamativas, que es básicamente sí, las inteligencias artificiales sirven, son asistentes y son herramientas si se usan bien, pero ojo, tienen ciertos peligros. Por ejemplo, en este estudio hicieron como unas baterías de preguntas respecto a síntomas psicológicos y tal, y descubrieron que la inteligencia artificial contestaba de maneras muy planas, poco profundas, y a veces validando ideas delirantes, ¿sí? Entiendo esa idea delirante como una idea que está salida de la realidad, ¿sí? Que no es acorde a la realidad. Es una idea falsa. Irreductible. Eso quiere decir que no... Que no reduce. Pero explique que no reduce... Pues no reduce. No se quita, o sea, si quita. uno le muestre racionalmente que eso no es verdad, la persona va a seguir pensando en eso. No se quita. Y culturalmente... Culturalmente no es aceptada, o sea, incluso sus papás son como... No. Claro. Pero básicamente sí, por ejemplo, ponen el ejemplo, vale la redundancia, de alguien que dice, me siento muerto por dentro, estoy muerto por dentro. Y pues la inteligencia artificial simplemente la valida, como, ay, qué lástima que te sientas tan mal, espero todo mejore prontamente. Sí, eso es una cosa que es muy grave. El otro punto es la hipervalidación, ¿sí? Y acá hay que hacer como hincapié en que cuando uno va a terapia, cuando uno va a un psiquiatra, a un psicólogo, a alguien pues, que lo asista a uno en salud mental, no va para que le validen todas las cosas, uno va para que lo confronten. Mucha gente en los comentarios que hemos leído en los videos dicen, no, es que los psicólogos me critican, y los psicólogos tal, o sea, critican un montón a los psicólogos. Bueno, evidentemente yo creo que hay gente que hace su trabajo de esa forma, psicólogos y psiquiatras, y los hemos conocido, que critican un montón. Sí, me quiero morir, pero ¿por qué se quiere morir? Si la vida es muy bella, ¿usted lo que es una hueva? Sí, no.
así no está bien, pero sí es importante. A nuestro parecer. Exacto, a nuestro parecer. A gente le servirá. Que le servirá. Pero sí es importante que la gente no le valide en todo. O sea, es importante confrontar las situaciones, por lo menos que exista un debate, que exista como una crítica pequeña en donde la persona reflexione, porque es el debate el que lleva a esa reflexión. Eso no solo es el debate el que lleva a la reflexión, sino es esa reflexión la que lleva al cambio, ¿sí? Ese entendimiento de lo que está pasando y ese, de pronto las cosas no son como yo las tenía en mente, ¿sí? Hay otra perspectiva, hay otra situación de alguien que está escuchándome a mí, está entendiendo, buscando entender un poco, que es importante y es necesaria para un cambio duradero. Y ahí me voy a meter un segundo y te voy a interrumpir, tu estudio de Stanford. No, ya claro. Perfecto. Porque hace poco de hecho salió, y yo no sé si tenga que ver con el estudio de Stanford, la verdad, he de confesarlo. Pero básicamente un señor que tenía unas ideas mesiánicas en las que decía que él era un enviado y estas cosas, y ChatGPT básicamente lo que hizo fue decirle Jesucristo. O sea, y lo validó tanto que este hombre terminó desarrollando una relación súper tóxica con ChatGPT. ¿Se crucificó? Y segundo punto, pues evidentemente esto estuvo súper validado y el tipo estuvo súper seguro de que esto era, y pues evidentemente no puedo decir que no sea Jesucristo, pero pues o sea, en términos generales para nosotros en este momento pues eso es algo delirante, ¿sí? Y entonces cuando la esposa se puso a investigar, pues era esta vaina que le preguntaba, le decía cosas a ChatGPT, ChatGPT decía, claro que sí, Señor mi Dios. Entonces pues como que de verdad, ¿de dónde se coge uno ahí? ¿Sí? Y esto pues es un peligro, obviamente, es el otro lado de la moneda de una herramienta que ayuda, pero pues es algo que también preocupa. Claro, es como todas las herramientas, uno también tiene que aprender a usarlas, ¿no? Hay quienes usan los martillos para clavar puntillas y quienes usan los martillos, yo qué sé, para otras cosas. Para pintarse las uñas. Para quitarse las uñas. Sí. El caso es Para que... pintarse, no, es gravísimo. El caso es que siguiendo un poco con el tema de la ñoñada, han salido muchos, porque es que de nuevo estas son cosas que en serio llaman mucho la atención, y han salido muchos estudios respecto a ChatGPT, y se ha visto mucho, porque, a ver, me salió un meme hace poquito de un man que se graduó y mostró como el prompt de ChatGPT con el que escribió el último trabajo, pues la tesis, mejor dicho. Y entonces un grupo de investigadores del MIT lo que hizo fue partir en tres, como las personas, en grupos, mejor dicho, en tres grupos. Las personas, y lo que hizo fue que unos se dedicaron a hacer un ensayo usando ChatGPT, otros usando motores de búsqueda y otros con lo que tenían en la cabeza, ¿sí? Y entonces pues les pusieron la tarea, les pusieron un electroencefalograma y empezaron a medir más bien como la conectividad cerebral y todo este asunto, y se demostraron varias cosas que yo creo que es algo importante para un futuro, ¿sí? La primera cosa que se demostró es que las personas que usaban ChatGPT tenían una menor conexión, una menor conectividad, mejor dicho, como cerebral, en especial en las áreas de aprendizaje y memoria a largo plazo. Y eso pues se vio después traducido a que un 83% de las personas que escribieron el ensayo con ChatGPT no se acordaban de lo que habían escrito, versus un 11% de las personas que habían escrito de la memoria o buscando con motores de búsqueda. Eso me pareció súper importante, porque estamos hablando de un 72% que queda ahí, ¿sí? Como de diferencia, digamos, en genuinamente qué es lo que estamos aprendiendo y cómo estamos teniendo un cerebro externo que va a terminar generándonos a nosotros lo que ellos llaman una deuda cognitiva. Deuda cognitiva se refiere precisamente a este pedazo en el que yo, por estar usando un cerebro externo, no estoy usando el propio y no estoy favoreciendo conexiones cerebrales que me permitan generar memorias a largo plazo y que me permitan realmente aprender, ¿sí? Estas consecuencias las veremos en 60 años. Qué bueno. O en 50 años, pero no creo. Pero en todo caso, ya no seremos psiquiatras en ese momento, ya espero estar funcionando.
pero yo sí creo que estas consecuencias de estas cosas pues las vamos a ver más adelante. Entonces, sí es una ayuda, sí es una herramienta, sí es un montón de cosas, es el primer contacto que tiene mucha gente con la salud mental, pero al mismo tiempo es una advertencia de, uff, espérate, esto no es lo último en Guarachas, ¿no? Porque también muchas cosas que nos escribían ahí en el TikTok, uy, qué dicho tan viejo, Bueno, Guarachas. Que nos escribían un poco en TikTok, es que les van a dañar el negocio, yo no sé qué. Habrá gente, pero yo creo que nadie se mete de psiquiatra para taparse en plata, ¿sí? ah, ¿no? Y yo lo hice. Y nosotros teníamos un profesor que quería mencionarlo, y he pensado en mencionarlo desde que pasó todo esto, que decía que los psiquiatras no podíamos convertirnos en pepiatras. Doctor Santaella, un abrazo para usted, que sé que nos está escuchando. Pero eso me parece también importante explicarles a ustedes que uno manda un medicamento cuando lo ve necesario, ¿sí? No porque a nosotros nos estén pagando los laboratorios ni nada, porque yo en lo personal, y creo que Gabriel tampoco, no he visto un centavo de ninguno, porque en realidad eso se llama ética médica, y pues no tiene ningún sentido formular un medicamento a un paciente que no lo necesite. Entonces, pues no se trata de que nos dañen el negocio, no nos dañen el negocio las inteligencias artificiales, se trata de que existen riesgos asociados, pero también existen beneficios asociados, como todo en la vida. Sí, pues yo creo que a manera de conclusión nos está volviendo mierda la inteligencia artificial. No, mentiras, no nos está volviendo mierda, realmente es una herramienta muy buena. Hay que saberla usar. Creo que hay que, hay que empezar a nosotros, o sea, nosotros tenemos que empezar también a indicarle a nuestros pacientes cómo debemos usar, cómo deben usar esto y cómo también la podemos usar nosotros. Sí, también hace parte de la labor. Ojo con que la inteligencia artificial se vuelva un cerebro externo. Mucha gente habla con ChatGPT todos, todos, todos los días de su vida. Todos. Sí, eso me parece a mí una vaina bien dura, y yo creo que esperaré con ansias el DSM-6. El DSM-6 es el libro que usamos los psiquiatras para hacer diagnósticos, ¿no? Contexto. Cuando diga como trastornos mentales y el comportamiento debidos a el no uso de inteligencia, el sobreuso de inteligencias artificiales. Y en algún momento también yo creo que va a llegar el momento en el que hablen, ahora, en el DSM-5 hay solo una adicción comportamental, que es la adicción al juego. Y va a llegar a un punto en el que va a haber un trastorno por uso de celular, ¿sí? O sea, todos tenemos el celular pegado a la cara todo el día. Y eso también, yo estoy segura que hay estudios que no los busqué, de deuda cognitiva de tener el celular pegado todo el día. No, es que yo creo Es que cada vez somos menos instintivos y más máquinas. somos más brutos. De esto lo hablaremos, pues si no máquinas inteligentes no, Sí. o sea... No somos las maquinotas. No. El maquinón, no somos el maquinón. No, somos unas huevas. Ya, pero ok. huevas Aprovechando mecánicas. que Karol G está Sí, de moda nuevamente. sí, gracias, Carlos. Y nada, entonces eso, para concluir, yo creo que sí son herramientas, hay que saber usarlas, hay que usarlas con cuidado, hay muchos peligros, no reemplazan a un terapeuta, a un buen psiquiatra, a un buen trabajador social, a un buen psicólogo. No reemplazan los cambios en el estilo de vida, no reemplazan los cambios en los contextos, que no solo dependen de uno, sino también de las entidades gubernamentales, pero no nos vamos a poner políticos. Y eso de mi parte, ¿tú qué opinas? No, yo creo que como conclusión es eso, o sea, no... Creo que nosotros como psiquiatras tenemos que empezar a involucrar la inteligencia artificial en nuestra práctica, aprender un poco también de eso, ¿sí? Pero también creo que parte de nuestra labor va a terminar siendo, ven, espérate, eso que te digo no es verdad, está haciendo eso que te digo no es verdad, porque termina dando 4 diagnósticos, pero pues es que yo estoy un poco desoladora últimamente, pero sí, es que es preocupante, digamos, el déficit de atención mental que hay en el país, y a pesar de que no lo reemplaza, pues sí termina siendo probablemente el único contacto que tienen muchas personas con la salud mental. Y eso es preocupante. Y como para dar una puntadita,
ya que hablas de que la inteligencia artificial puede dar 4 diagnósticos, va a llegar algún día un capítulo donde hablemos de las personas que son límites, bipolares, esquizofrénicas, tienen trastorno obsesivo compulsivo, tienen todos los diagnósticos de la psiquiatría. No, no sucede, muchachos. Nos fuimos muy largos, ¿no? Spoiler. Híjole. Miraremos si podemos cortar un poco. Muchas gracias. Tomen agua, ¿no? Es importante, tomen agua. Sí. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos la otra semana. Ojalá con un tema diferente a la tecnología y la salud mental. Ojalá. Adiós. Chao. Usted es paciente como viajar, ¿eso es cierto?